Muy buena mañana para todos los que nos están sintonizando en los diferentes medios de comunicación. Les doy la cordial invitación a que sean partícipes de este gran evento. Sabemos bien de qué es la feria patronal de nuestro querido pueblo Huehuetenango y Santa Eulalia. Muchas gracias. Chuato un kawilekul ashka bay holom kono plana tonjini ay humi manqina nañoki atoñe chico trajon pastel shalcochush eul chua un kawilekul kapashok tatolches hayi yilo maita rayoneko tol chapiles kaiti yuhualtiosh. Bueno, saludos cordiales para toda la audiencia del canal 502 que en esta oportunidad se encuentran acá cubriendo las actividades de la inauguración de la feria titular de Santa Eulalia 2020. Ya pues Santa Eulalia es uno de los municipios de Huehuetenango que está ubicado al norte, específicamente en el pueblo Janjobal. Gracias entonces a todas las personas que nos visitan, especialmente al personal de este canal de comunicación, el cual va a difundir parte de la cultura de este pueblo. Como lo vemos acá en el estadio municipal, en donde también año tras año se celebra esta feria. Y bueno, pues hemos comentado con algún paisano hace unos momentos que nadie sabe con exactitud desde cuándo se celebra la feria, pero sin embargo tenemos muy en cuenta que la historia de Santa Eulalia es muy trascendental y creo que es la única en todo el país, ya que Santa Eulalia tiene una historia muy diferente. Este municipio, este lugar, está ubicado ya en una tercera parte, dijera. La primera fundación de Santa Eulalia se ubica en la aldea Paiconop, que es ahí donde se empieza a celebrar la feria desde el día 4, 5, 6 y 7 de febrero. Y bueno, pues allá fue la primera fundación de Santa Eulalia en la aldea Paiconop, que significa pueblo antiguo. De inmediato se trasladó para Pet, que está aquí en el oriente del municipio. Pet también se ubicó allá el pueblo y nadie sabe también cuánto tiempo duró el pueblo en esa aldea. Luego pues no pudieron quedarse, no se quedaron por definitivo. Luego se movieron de inmediato acá en donde está ubicado. Los abuelos cuentan que hubo problemas en estas dos situaciones, por eso no pudieron ubicarse, que hasta el momento se queda acá en el municipio. Por eso la feria se celebra en 3 comunidades, Paiconop, Pet y actualmente acá es donde termina. Hoy es el segundo día de la feria, mañana va a ser el tercero y cuarto día para el día 12, donde se van a celebrar diferentes actividades. Aquí que con la radio comunitaria Huehuetenango, que fue la primera radio fundada aquí de Santa Eulalia también, después de la firma de los acuerdos de paz, donde los pueblos deben de tener un medio de comunicación comunitaria. A través de este medio de comunicación estamos trasladando la feria de Santa Eulalia con sus diferentes costumbres, diferentes prácticas de vida del pueblo de Huehuetenango. Así es, entonces agradezco mucho a quienes nos miran a través de este medio de comunicación 502, un canal televisivo del departamento del Quiché. Gracias al personal y a toda la junta directiva si lo tiene, pero de todos modos un saludo cordial para todas y todos en esta hermosa mañana del día 10 de febrero. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Canal 502. El Canal Chapín. Canal Chapín.